Querida comunidad, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Estoy muy feliz porque hoy nos acompaña una mujer que, aparte de ser resiliente, fuerte, está dispuesta a acompañar a otros ante las tormentas de la vida. Estoy hablando de mi querida Gloria García y me siento muy feliz de tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Glo? Bienvenida. Hola, Denise. Muchísimas gracias. Emocionada y muy esperanzada que el mensaje que podamos transmitir aquí pueda llegar a quien lo necesite. Así es, Glo. Pues es importante decir que eres sobreviviente de cáncer, pero también es importante decir que los últimos años has dedicado tu vida a acompañar a personas que enfrentan este proceso en su vida. Platícanos cómo estás y, por supuesto, qué ha significado esto para ti. Pues hoy estoy justo recién cumpliendo 2 años limpia, pero también a nada de entrar a conocer los resultados de una nueva revisión. Entonces, si pudiera ser muy honesta, me encuentro con algo de miedo, nerviosa, pero también tratando de vivir lo que tengo, que es hoy. Creo que al final del día es encontrar una nueva forma de vivir esto, ¿no? Cuando estaba enferma, pues era todos los días tratar de decir, bueno, ¿cómo vivo con esto que nadie me dijo, ni aunque me lo cuenten, se iba a aproximar a como yo lo sentí? Pero ahora que estoy en esta etapa de revisiones, es hacer un trabajo constante. Yo siempre les digo que encontré una frase para calmarme, y es que cuando empiezan estos miedos de ¿qué tal que esto regresa? Oye, me siento algo por aquí. O vienen estas incertidumbres, siempre digo, Gloria, el que regrese es una posibilidad, pero no es un hecho. Y eso siempre me regresa al centro. Y es la forma en que yo he encontrado de hablarme, de platicar conmigo, como para sí sentir mi miedo, pero también aprender a vivir la vida con esta nueva circunstancia. Hoy sigues en el camino acompañando a otros. Bueno, soy licenciada en contaduría. Trabajé casi 15 años de eso, y a los 30 años, justamente haciendo un voluntariado para acompañar a personas en hospital, de repente Denise era regresar a la oficina y decir, ay, me siento como un pájaro que lo encierran en una jaula, porque sentía yo que mi propósito está en otro lado. Justo acabo de cumplir 5 años de voluntariado con Oncoayuda y se ha vuelto algo muy especial. Digamos, después de que yo pasé lo más fuerte de la enfermedad, que pude ya, como esta fuerza física, emocional y demás, me uní. Siempre he estado como voluntaria, como tanatóloga en la parte de el grupo en línea. Oncoayuda tiene un grupo en línea, entonces ahí hago un trabajo constante con ellos, voluntario, pero justamente fíjate, es muy especial para mí. Venía después de vivir el cáncer, levantarme, tengo una relación, se quiebra de la forma más inesperada, caigo en una depresión, necesito ser muy honesta. Y fue una depresión fuerte porque no salí de la casa, porque no había forma de levantarme, de ponerme de pie, porque nuevamente era este cuestionamiento de ¿y ahora qué, no? O sea, ¿por qué? Porque este plan que tenía de vida de repente me lo cortaron abrupto y me dijeron gracias por participar, ¿no? Hacer esta parte del voluntariado de las pelucas me rescató, porque no salía de casa, porque está siendo muy difícil para mí pasar otra vez por una situación tan compleja. Pero un día le dije a Liz, oye, déjame ir a darte una vuelta ahí a las pelucas. Y ese déjame irte a dar una vuelta a las pelucas, pues es que ya no dejo las pelucas cada 2 meses. Oncoayuda hace una colecta de cabello cada 2 meses al año y al mismo tiempo hace donación de pelucas. El cabello, las características es que de liga a liga, trenzado, mida 25 centímetros, que cuando lo corten te lo corten seco porque el cabello se pudre. Puede ser con textura china, puede estar teñido, puede tener canas. La cosa es que lo lleves lo mejor cuidado posible.
y junto con ello pedimos una donación de 200 pesos. Eso pasa con el cabello. Entonces pueden estar atentos a redes sociales. Ahí constantemente ponen las fechas donde se van a hacer las donaciones y demás. Y la parte de las pelucas pasan por un filtro las pacientes. Es decir, pedimos que estén en las primeras quimios. ¿Por qué? Pues para que puedan aprovechar la peluca y que sean personas de Ciudad de México y Estado de México. ¿Por qué? Porque hay que ir al lugar a medirte la peluca, a seleccionar tu peluca. Entonces, pues básicamente eso lo hacemos de forma presencial. Y si te pudiera resumir qué significa hoy en mi vida, es que me rescató en un momento en que probablemente yo no podía rescatarme. Y siempre que estaba ahí me preguntaba o le preguntaba a Dios, ¿por qué gente con cáncer, Dios? ¿Por qué no fui a una institución a lo mejor de niños de la calle o de mujeres violentadas? O sea, ¿por qué me pones aquí? Y si soy muy honesta, cuando yo leía los casos o escuchaba a las personas compartir su historia, muchas veces me quedaba sin palabras y cerraba la computadora porque en ese momento era pandemia. Y era como esta sensación de ¿qué les digo? ¿Cómo les digo? Porque creía que lo que yo pudiera hacer o decir no iba a alcanzar para acompañarlos. Pero encontré la respuesta cuando el 21 de diciembre del 2020 me diagnostican. Una de las primeras cosas que entendí fue, ya sé por qué me pusiste ahí. Porque ellos me iban a preparar para lo que yo iba a vivir. No que lo hiciera más fácil, pero ya no era algo tan inesperado. Y fueron 2 años, 4 meses de atravesar por la enfermedad. Paré un tiempo porque me di cuenta que no podía sostenerme y sostener a los demás. Y tuve que ser muy honesta conmigo. Tuve que decir, esto que amas hacer no lo puedes hacer porque necesitas sostenerte. Y paré más o menos el voluntariado unos 6, 8 meses. Paré el acompañamiento a otras personas, pero siempre hubo esta necesidad de compartir lo que yo estaba viviendo. Y recuerdo que al segundo día de yo conocer mi diagnóstico, escribí a lo que yo le llamo mi pliego petitorio. Y les dije, no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero. No quiero que me digan guerrera. En este espacio no voy a fingir, les voy a decir si estoy triste, si estoy enojada, pero también si estoy alegre. Y si eso no les hace sentir cómodos o cómodas con toda la pena, pues tendrán que buscar otro espacio. Pero mi compromiso es hablarles de esta enfermedad como realmente se vive, no solamente como gente que pierde el cabello, no solamente con moños rosas, no solamente con gente que tiene que sonreír todo el tiempo, sino les voy a enseñar esta parte humana. Y ese fue el compromiso. Y creo que justamente yo ahí encontré el propósito de esto. Decía, es muy fácil sentarme en un sillón, hablar y decirle a la gente, sientan, permítanse ser vulnerables. Pero si yo no lo hago y yo no se los muestro, no tendría ningún sentido lo que les estoy pidiendo. Y creo que ahí encontré lo que yo podía hacer diferente en la enfermedad. Porque sé que escuchamos muchas historias de éxito, pero probablemente es muy pocas las personas que están enfermas y te hablan de la desesperanza. Tengo miedo de relacionarme con una pareja porque no sé si él va a querer esto en su vida. Pocos te hablan de la incertidumbre, los cambios económicos que trae esto de trabajo. Entonces, creo que el compromiso de acompañar a las personas vino de decir, enséñales la película completa y no solamente les enseñes esta parte bonita que brilla y la que le encanta a la sociedad. ¿Por qué no decir? La gente tiene la idea que cuando vives cáncer es como si la vida te dijera, a ver, Gloria, vas a vivir cáncer. Tú dedícate a eso y ya, tú enfócate. Pero la realidad es que no. Y lo mismo pasa cuando te dicen estás limpia. La gente tiene la idea de que cuando estás limpia esto se acaba, pero dices, no, es que voy a empezar a vivir otra etapa diferente donde hay revisiones. Incluso te puedo decir, yo al cáncer llegué rota. El cáncer me terminó de romper, pero
de alguna forma enfocarme en curarme me ocupaba. Y cuando me dicen estás limpia, te puedo decir que me enfrenté a esta parte de ¿y ahora qué hago? Bueno, ya me devolvieron mi vida, ¿ahora qué hago con mi vida? Incluso encontrarme con cosas que ni siquiera imaginaba, ¿no? Esta parte de visualizar, empezar una relación. ¿Cómo le digo al ser humano que tengo enfrente que tengo todas estas virtudes, que tengo todos estos defectos, pero aparte tengo una enfermedad que algún día puede o no regresar? Uy, ¿por qué tengo que decirle a alguien si quiere estar conmigo? No por quien yo soy, sino o sea, porque tengo una enfermedad y nunca sabemos si va a regresar y si él va a querer estar en esta parte, ¿no? Entonces, son cosas que nadie te habla, pero que vas descubriendo, incluso la parte laboral, ¿no? ¿Cómo buscar un trabajo más formal? Si le necesito preguntar a la persona, oye, pues no sé si esto regrese, pero ¿qué crees? También tengo revisiones y las revisiones implican al menos unos 4 o 5 días cuando se acercan. Creo que la enfermedad lo que hace es deconstruirte porque te rompes en un montón de piezas y tienes con o sin ella que encontrar cómo rearmarlas. Y me gustaría, Glow, que nos platicaras cómo es que llega el diagnóstico en tu vida, en qué momento te encontrabas y sobre todo, ¿cuál fue esa sensación que tuviste? Uy, lo recuerdo perfecto porque me empiezo a explorar de entrada las mamas, ¿no? Y noto que me sale un líquido. Entonces, ya venía yo de haberme hecho unos estudios tiroideos que habían salido muy, muy mal. Pero malamente un psiquiatra, porque en ese momento yo había llegado ya hasta con un psiquiatra. El psiquiatra me decía, ¿sabes qué, Gloria? No, estás bien. Como todos estos niveles que están desproporcionados, le puede pasar a cualquiera y tú estás bien. Y en ese momento lo creí. Pero cuando estoy haciendo esta revisión de las mamas, dije, pues no es normal que salga líquido de las mamas, ¿no? Entonces le escribo al ginecólogo, pero le cuento toda esta historia emocional que yo estaba viviendo y me dice, pues es que las mamas, aparte de esta parte tiroidea, no me está gustando, repítete los estudios. Y me repito los estudios y recuerdo mucho la frase de mi ginecólogo, del doctor Humberto. Me dijo, Gloria, a muchas mujeres les dicen que están locas, que están deprimidas, que no funcionan, pero se les olvida mucho revisar su parte física y que a veces puede venir de ahí. Necesitas ir urgentemente con un endocrinólogo. Entonces voy con el endocrinólogo, encuentran como que de lo de las mamas podía ser por un tumorcillo que tengo en la cabeza que es benigno, pero me dice, hay un nódulo en tu tiroides. Te lo vamos a estar monitoreando, pero aparte pues ya traes una enfermedad autoinmune, o sea, sí habían cosas médicas que me hacían no estar bien. Me revisa a las 6 semanas porque ya me están medicando y me dice, Gloria, esto creció. Quiero biopsiarlo. Entonces, de entrada estaba yo trabajando, veo que entra una llamada muy insistente, era él, y sus palabras fueron, Gloria, no esperaba esto, tienes cáncer de tiroides, necesitas buscar a un oncólogo. Me quebré, porque en ese momento yo le decía a Dios, vengo a perder todo esto. Y medio me estoy tratando de levantar y estoy viviendo esto. ¿Qué quieres? En ese momento pensé que me estaba castigando porque era la concepción que en ese momento yo tenía de Dios. Y estaba preocupada porque esta persona había cancelado mi seguro de gastos médicos. No sabía si estaba más quebrada por todo lo que yo venía viviendo o por la enfermedad. Pero así es justamente como recibo el diagnóstico. Yo les había pedido a mis papás como cierto espacio, entonces yo llevaba como varios tiempos sola, o sea, con distancia de mi familia y demás. Entonces, también imagino lo que para mis padres fue el vivir con una preocupación de saber que yo estaba con una persona como con la que estaba,
que aunque ya no estaba con ella, pues seguía este círculo vicioso. Pero imagínate buscar a tus padres un año después y decirles, oye, no sabes nada de mí porque yo así lo elegí, pero tengo cáncer. Entonces, es la forma más honesta de decirte cómo viví la noticia. Es la primera vez que lo abro tanto, porque no es como que la vida te acomode para vivir la enfermedad. La enfermedad llega porque es parte de la vida. Hay a quien lo toma en mejores condiciones, hay a quien nos toma en las peores condiciones, pero justo así recibí el diagnóstico. En estos vínculos y en esta convivencia hemos escuchado muchas historias de mujeres que soportan violencia, que en el mismo proceso de la enfermedad, a pesar de que es doloroso el camino, siguen viviendo en estos círculos de dolor. Y creo que también esto es como un despertar, ¿no? Como decirle, sé que te va a dar miedo, sé que te va a dar inseguridad, pero hoy ponte a ti sobre todas las circunstancias. Sí, creo que si yo le pudiera transmitir a alguien porque a veces creemos que la violencia solo son golpes y son palabras y son que te cambian la mentalidad, o sea, son muchas cosas, pero tenemos una concepción de amor propio muy enferma, como de, ay, que quien tiene amor propio es quien se ve al espejo y se ama y va todos los días al gimnasio y se cae muy bien y es exitosa y tiene dinero. Y entonces esa concepción de amor propio está muy alejada de la realidad. Pero encontré que el amor propio era quedarme conmigo en mis peores momentos. Porque cuando yo tenía mi trabajo como contadora y todo era muy seguro, viajaba, tenía un coche del año, o sea, cuando todo estaba muy bien acomodado, para mí era muy fácil amar esa parte, ¿no? Pero algo que me regalé en el cáncer y que aprendí en el cáncer fue cuando tenía el cuerpo hinchado, la cara llena de lesiones por todo el estrés que estaba viviendo. No perdí la voz más o menos 6 meses en un 90% de su totalidad. No podía trabajar. Por el tipo de tratamiento que me dan, tuve que estar encerrada al menos 3 semanas sin contacto con nadie. Y pararme y verme en el espejo tan rota y decir, ¿cómo encuentras el amor en eso que estás viendo tan roto? Y lo tuve que encontrar porque fue la única forma de sobrevivir con tantas pérdidas que yo venía viviendo, o sea, porque hasta el perro me quitaron, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? No les puedo prometer que todo va a estar bien porque ni siquiera sé si conmigo va a estar bien. Pero lo que sí les puedo prometer es que creer en ti te salva. ¿Qué sigue después del cáncer en tu vida? Te puedo decir que se vuelve el doble de complejo. ¿Por qué? Porque cuando tú encuentras cuál es el propósito de tu vida, de alguna forma sabes que ya no puedes ya no puedo estar más siendo tonta en otras cosas, ¿sabes? Voy a regresar a lo más sencillo que es esta vida que yo tenía. Siempre hay un paciente, siempre hay un ser humano que dice, eso que tú dijiste o la forma en que tú me acompañaste me hizo sentir, o ese video que tú publicaste me ayudó a pararme, ir a tomar el tratamiento que no quería. Y son todas las formas que Dios encuentra para decirme, hey, vente, no, vente. Yo siempre he dicho que el acompañar es un servicio. Y cuando tú acompañas al otro, lo estás sirviendo. Y si yo te estoy sirviendo, no te puedo servir desde lo que yo creo que tú necesitas o desde lo que yo creo que tú estás sintiendo. Yo necesito servirte desde preguntarte, desde saber qué hay en ti, qué emociones estás transitando. Entonces, no es, bien lo dices, no hay una fórmula de entrada porque somos seres humanos únicos y cada uno va a vivir ya sea un cáncer o cualquier tipo de experiencia de diferente manera. Pero algo que les diría es, recuerda que estás sirviendo al otro
y cuando te estás sirviendo al otro es como si te desprendieras de ti para sentarte al lado del otro. Y lo segundo es esta parte de pregunta. No estamos acostumbrados a eso, pero si yo pregunto, yo te voy a conocer. Incluso yo te puedo ayudar a que explores qué es lo que quieres, porque creo que esas dos podrían ser las herramientas donde hay mucha humildad. Acompañar no se trata de uno, acompañar se trata al otro. Para acompañar necesitas mucha humildad, porque es apagar tu voz para prender tus oídos. Oye, también tenemos una foto muy especial. Platícanos qué está pasando en esa fotografía. Justo recibí una invitación de Oncoayuda a acompañar en un viaje a Cancún a a 12 mujeres que habían atravesado por un diagnóstico. Esa foto la tomamos en una sesión de foto que les hicimos a ellas con sus heridas, la mayoría de cáncer de mama, pero esta foto en particular yo me di un tiempo y si ustedes observan la foto, están como dos colores. O sea, está una parte luminosa y está una parte más oscura. Y estoy hincada, ¿no? Para mí esa foto, cuando yo me hinqué, fue porque de alguna forma lo que me enseñó este camino fue a reconectarme con Dios, verlo de otra manera. Y hincarme para mí es un gesto de decirle a Dios, yo te puedo pedir muchas cosas, yo te puedo pedir que el cáncer no regrese, yo te puedo pedir que me ayudes a ser conferencista y llegar a muchas personas, yo te puedo decir que me ayudes a esto, 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 esto. Pero lo que aprendí fue hincarme para decirle, pero tú haz conmigo lo que tú necesites hacer. Y esa foto justamente refleja estos son todos mis deseos, pero también esto es el entregártelos porque tú tienes el mejor plan para mí. Y eso me ha ayudado, hermosa, a decir, el día que yo me vaya, me voy bien, me voy en paz, porque ya no estoy esperando nada, porque estoy dejando en sus manos todo lo que yo quiero, porque sé que Él va a hacer lo mejor conmigo. Y finalmente me gustaría preguntarte, después de estos momentos que has compartido con nosotros, Glo, ¿qué te gustaría decirle a esa pequeña niña que sin duda ha sido muy valiente a lo largo de los años? Yo le diría a esa niña que a los 8 años se sentaba enojada y le decía a Dios que por qué la había hecho tan sensible. Esa niña que le reclamaba, ¿por qué yo tengo que estar llorando todo el tiempo? ¿Por qué yo siento todo esto? Le diría que eso que pensó que era lo peor que Dios le podía haber dado, muchos años después iba a convertirse en su mayor virtud. Porque eso es lo que me ha enseñado a poderme sentar en un espacio y abrir el corazón sin miedo a que me puedan juzgar o no me puedan juzgar. Y eso lo que ha hecho es que yo pueda tocar corazones e incluso almas y que al menos a mí me haga sentir que sí pude haber hecho algo en esta vida. Así es, Glo. Y lo haces de una manera muy especial y en verdad te agradecemos muchísimo que abrieras tu corazón en este espacio y gracias por ser parte de esto, Glo, en verdad. Muchas, muchas gracias. Gracias. Y antes de despedirnos, sería muy especial que compartas tus redes sociales. Claro que sí. Mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook, en Instagram o en TikTok como Gloria Tanatóloga. Pueden encontrar videos, pueden encontrar sesiones en vivo que justamente están diseñadas para que encuentren un lugar donde puedan ser auténticamente ustedes. Así es, Glo. Pues muchísimas gracias. Muchas Gracias por gracias. haber estado aquí y deseamos que este sea pues
el inicio de grandes proyectos que seguramente nos vamos a ir acompañando, Uli. Que así sea. Que así sea. Que así Muchas sea. gracias. Muchas gracias. Y muchísimas gracias, querida comunidad, por estar el día de hoy con nosotros. Nos vemos a la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao. No se trata solo de cuidar al cuerpo, también se trata de sanar al alma.